Bueno, me voy presentando, mi nombre es Diego Carabelo. Ante todo les agradezco por su presencia virtual. Y bueno, voy a ser el moderador de la charla de hoy que organizamos desde Econline. Como ya sabemos, vamos a contar con la presencia del economista Gabriel Rubinstein, ex representante del Banco Central bajo la gestión del ministro Navaña y actual director de GRA Consultora. Y bueno, la dinámica del evento va a ser la siguiente. Primero, Gabriel realizará la exposición. Quienes tengan preguntas pueden ir anunciándose por el chat, y sobre el final habrá un periodo durante el cual iremos habilitando los micrófonos para que puedan ir realizando las preguntas que, bueno, Gabriel va a contestar con la claridad que lo caracteriza. Bueno, sin mucho más preámbulo, voy a ir cediéndole el control a Gabriel. Y aguárdame un segundo que... Ahí está. Hola, hola. Si escuchan bien, por favor les pido que hagan un gesto para que Diego, que está coordinando y moderando, sepa que está todo bien. ¿Se está escuchando bien? Ok, Perfecto. bueno, comienzo entonces la presentación. Vamos a hablar, va a ser bastante corta para facilitar que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Dónde estamos un poquito parados? Primero en la actividad económica. Ahí está la última estimación del Conference Board de las recesiones comparando el 2008-2009, que es la más clarita, qué pasó en las economías arriba de todo emergentes, que gracias a China estuvieron medio estables y después siguieron creciendo mucho. En el trazo naranja grueso, perdón, en el trazo celeste clarito está lo que pasó en las economías maduras, que cayeron y se recuperaron lentamente. Y acá está lo que se prevé en el trazo grueso naranja, lo que se prevé del mundo emergente y del mundo desarrollado. Del mundo desarrollado, una acentuada caída y una recuperación parecida al final del día con el 2008-2009, en forma medio de B corta, y en las economías desarrolladas también más moderadamente y nuevamente liderados por China, que ya está en crecimiento. En la próxima diapositiva se puede ver, si anda bien, no está pasando. A ver, no sé qué pasa, que no está pasando la diapositiva. Se quedó trabada la presentación. Ahí está. Ver en cada país la variación interanual. Esto es el Focus Económicos, es una encuesta de cómo está cayendo aproximadamente en muchos países, cayendo 10% interanual en el segundo trimestre del año. Retengan esa cifra que después la comparamos con Argentina. 10% en muchos países, 15% España, y China, que ya en el segundo trimestre está creciendo. Cayó 5% en el primer trimestre y en el segundo se espera un poquito más de cero, alrededor de 1%, y ya después una recuperación importante en China liderando. Ahí ustedes ven lo que esperamos de caída en Argentina. Acá comparamos los bimestres de Argentina con respecto a sí mismo. O sea, en el bimestre marzo-abril, la caída desestacionalizada, o sea, de pico a valle, la caída es del 23%, estamos estimando, de caída del PBI. Esto fue superior largamente a cualquier episodio anterior. En febrero-marzo de 1990, después del plan Bonex, cayó 11%.
en mayo-junio del 89, momentos de hiperinflación, 6% en esos 2 meses, en el tequila, 5-8%, en el 2001-2002, que fue muy larga, el peor bimestre fue diciembre y enero, diciembre de 2001 y enero de 2002 cayó 5,5. O sea, esta es una caída en el bimestre 4 veces más grande que la que hubo en el 2001, que queda como nuestra crisis más grande. Si bien es cierto que esa crisis fue más larga, durante, digamos, duró varios meses, varios trimestres, ¿sí? Bueno, va lenta la máquina, por eso hay que esperar un poquito cuando pasa, no sé por qué, pero tarda un poquito. Pero bueno, le estabas diciendo que esta es una caída sumamente importante, la más alta de la historia que se tenga registro, a partir de, obviamente, de la decisión estatal de la cuarentena. No sé ahí, Diego, por qué esto está tan lento en cuanto baja la presentación. Ahí se ve, bueno, la variación desestacionalizada. Gabriel, te interrumpo un segundo. A veces puede ser que ande más lento porque como sigue entrando gente, cuando yo la acepto, por ahí es Bueno, cuando anda un poquito más lento. ok, bueno. Ahí ustedes ven la variación desestacionalizada del segundo trimestre, que esperamos que sea 17%. Recuerdan que en el mundo las caídas están en el orden 10%, en España 15%, bueno, en Argentina esperamos que sea un poco peor que el resto del mundo. Y después esperamos sí un rebote bastante importante, pero podría, como vamos a ver ahora, podría ser mejor. Ahí tenemos lo mismo en variaciones interanuales, que estamos en el 20% de caída interanual en el segundo trimestre, ¿sí? Y esperamos que si las cosas vayan bien, el segundo trimestre del 2021 debería mostrar una gran recuperación respecto a este trimestre que es tan malo. Si no avanzan las diapositivas, vos avisame y yo las voy pasando, que así me parece que va mejor. Bueno, si querés te lo cedo y pasalo No, vos. es que yo también, yo tengo el mando también, lo tenemos los dos. Bueno, pasalo vos entonces, la Dale, próxima. vos decime y yo las paso. Pasalo. Bueno, ahí tenemos ahí se ve el PBI, desestacionalizadamente, como venimos desde muchos años, desde 2011, básicamente estancados, después la recesión 2018-2019, que parecía importante, pero obviamente todo queda eclipsado por esta gran caída, y después, bueno, la recuperación que esperamos, fíjense que estamos esperando para fin del año que viene, que no lleguemos a los valores que teníamos de una economía que ya estaba completamente amesetada o en recesión. O sea, estamos en un periodo, digamos, donde se va a notar todo lo que está pasando ahora como una caída que va a costar bastante recuperarlo, ¿sí? Plenamente. Pasa a la próxima. Bueno, ahí en términos anuales estamos esperando una caída del 12%. El Fondo Monetario publicó 5,5% para Argentina. Creemos que está, y el gobierno, bueno, está tomando esa cifra. Nosotros creemos que están subestimando fuertemente lo que es la caída actual y lo que va a ser una recuperación lenta por muchos motivos. Uno, porque igual de la cuarentena se va saliendo lentamente, si bien algunos lugares están bastante bien en estos momentos de la actividad, el grueso de la actividad industrial todavía está muy frenada. Y al mismo tiempo va a haber como una especie de resaca de todo lo que está pasando ahora hasta que se recompongan las empresas y las familias a una situación más normal, ¿sí? Pero por eso estamos esperando una caída del 12% este año, y después, por supuesto, puede ser más o menos, pero es una caída de una magnitud muy grande, el doble de lo que fue en el 2009 y parecida en su conjunto a lo que fue la del 2001-2002, y una recuperación en principio que podría ser del 7% el año que viene. La próxima. Bueno, entonces en actividad vimos que Argentina está pasando como no era, como es, digamos, no podía ser de otra manera en una situación así de pandemia y de corte a una gran caída del PBI. Pasamos un poquito al dólar.
Ahí ustedes fíjense que tenemos el dólar, el tipo de cambio real, tanto en el verde es el contado con liquidación, y en el azul abajo es el dólar oficial. En el medio ustedes ven dos rayas. Una es la raya, ustedes se acuerdan que Alberto Fernández dijo en agosto que el dólar de 60 estaba bien. Si uno lleva ese dólar de 60, que para Alberto Fernández y sus asesores estaba bien, ese hoy sería un dólar de 84. O sea, es la línea, acá está en índice, pero sería un dólar de 84. Y si uno toma la proyección del Fondo Monetario para Argentina en base a una situación sustentable, ese dólar sería 77. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podría llegar a esperar una devaluación del dólar oficial, que está 10% por debajo de lo del Fondo Monetario y 18% por debajo de lo que llamamos el dólar Alberto. Entonces, probablemente haya una tendencia a una devaluación del dólar oficial en los próximos meses para tratar de acercar estos valores. Y al mismo tiempo tendrá que hacerse de tal manera para que no se dispare las brechas, y al contrario, que bajen las brechas, porque el dólar, podemos decir, el dólar libre, acá está el contado con liquidación, el dólar blue en estos momentos es peor, está relativamente alto y con una buena política económica debería estar más bajo. La brecha debería ser del orden del 30% y no del 70, 80, 90 como ha estado en estas últimas semanas. La próxima. Ahí tenemos la brecha del dólar, el cepo anterior, el de Cristina, que tuvo picos de 83% de brecha, de 80% de brecha, que se llegaron ahora. O sea que esta fue la trayectoria anterior del cepo y esta es la trayectoria más violenta que hubo en esta ocasión. La próxima. Ahí tenemos dos momentos en que hubo una baja de brecha. En el mayo del 2013, esa brecha se logró con una devaluación, digamos, la baja de la brecha con una devaluación del 21%. En cambio, en el septiembre de 2014 a diciembre de 2014, ya con una expectativa de que podía haber un cambio de gobierno, según las encuestas que empezaban a ver, digamos, la caída de la brecha se dio por una caída del dólar blue y no por una devaluación del oficial. Son dos ejemplos para mostrar que las brechas pueden bajar de las dos maneras, pero depende de qué se haga. No podemos, digamos, yo diría que para la planificación contar que haya una devaluación extra a la inflación corriente de todos los meses, de estos 2-3% de devaluación, una devaluación del 10, 15, 20% podría llegar a ocurrir en las próximas semanas o meses, como parte de una estrategia oficial. Si no lo hacen, en parte es porque el gobierno no se anima a hacer cosas si no hay un plan integral, que tampoco sería aconsejable que lo hagan si no hay un marco integral mejor articulado. Pero es un riesgo que tienen que podría ocurrir en cuanto al dólar. La próxima tenemos ahí el aumento de la brecha, el aumento del contado con liquidación, el aumento de la brecha, vino de la mano de un aumento de los sobrantes de dinero. En este caso estamos poniendo el sobrante de dinero que surge de una capacidad prestable adicional al aumento de crédito. O sea, la oferta de crédito viene por el aumento de los depósitos. Esta es una época donde el ahorro crece mucho más que el consumo. La gente recibe ingresos, ya sea por la ayuda estatal, o ya sea porque se pagan los sueldos con ayuda estatal o sin ayuda estatal, y no se gasta porque no hay mucho en qué gastar, y por otra parte porque hay miedo de gastar. Y por lo tanto sube el ahorro. Ese ahorro, la gente normalmente, de una u otra manera, aunque pase por el dólar, termina en los depósitos del banco, sea que alguien quiera comprar dólares, se lo está comprando a otra persona, no se lo está comprando al Banco Central, y entonces los depósitos en el sistema, lo que el gobierno paga de déficit y le da la plata, queda en los bolsillos de la gente y queda en los bancos. Entonces aumenta la capacidad de los bancos para prestar. Entonces se generan excedentes monetarios. En este caso estamos poniendo el excedente monetario que se genera
por una demanda de crédito que, por supuesto, crece, pero crece mucho menos, porque crece en parte porque la gente desesperadamente, empresas quieren pagar sueldos en algunos casos, pero obviamente con la caída de la actividad, la demanda de crédito se desploma. Entonces, sobra plata, unos 250.000 millones de pesos, que es lo que también ha empujado todo este tiempo el aumento de las brechas. Ustedes lo ven ahí, la relación entre ambas variables. En la próxima, también vemos un error garrafal del Banco Central el 23 de marzo, que bajó en la práctica, fue como una especie de baja de encajes, porque no permitió que los bancos coloquen en LELIQ, sobraba la plata, el dinero interbancario llegó a valer el 3%, y la tasa de Badlar, que ya venía bajando fuertemente, bajó del 29% al 15%. O sea, ese fue un error de política monetaria grave que se fue dando día tras día. El Banco Central no reaccionó, recién reaccionó 2 meses más tarde. O sea, en materia financiera, reaccionar 2 meses más tarde es una barbaridad. Uno puede decir, bueno, se equivocaron un día, lo corrigen al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días. Digamos, ver que el Banco Central hasta el 18 de mayo, desde el 23 de marzo, no reaccionó ante el problema de la baja de tasas, revela una falta grave en la conducta del Banco Central. Y en ese periodo ustedes ven que las brechas bancarias subieron, del contado con liquidación pegó un salto muy grande el 15 de abril y siguió aumentando todo el tiempo. Uno, por supuesto, puede decir, bueno, aumenta en parte por el problema de la deuda, etcétera. Pero acá hubo un combustible que fue el exceso monetario y concordantemente con eso la fuerte baja de interés totalmente inapropiada. Bueno, por otro lado, acá tenemos nuestra proyección de inflación, y en este momento la medición de la inflación es muy complicada porque hay muchos rubros que se computan indirectamente, porque no se están consumiendo, así que hay que tomarlo todo con pinzas. Volver para atrás, bueno, se fue al demonio. Ahí estamos con una inflación, es muy tentativo. Podría ser, acá fíjense que con esta evolución de la inflación que estamos previendo para el alza, terminaría el año en 35%. Podría ser menor, perfectamente podría ser menor. No sería de extrañar si llega al 30%, justamente por todo el problema que trae la crisis actual de falta de consumo, y donde sectores que se van a empezar a reactivar seguramente van a tener que hacer ofertas para liquidar stocks. Entonces, esto puede ser menor. Los pronósticos en general son para arriba, que la inflación se va al demonio. Eso está de acuerdo a una idea de todos los sobrantes monetarios que ahora vamos a comentar. Seguí la próxima. Bueno, acá pasamos un momento al tema de la deuda. En el tema de la deuda, ustedes ven ahí la proyección que hacemos de las últimas ofertas, ¿sí? La última oferta del gobierno es el perfil verde, cuál va a ser los pagos que hay que hacer de capital e intereses, ¿sí? De la ley extranjera, que llegan hasta los 86.000 millones al final y a 37.000 millones hasta 2030. Y en la roja, la oferta de los acreedores, de los bonistas, la última oferta del comité de bonistas, que llega a 107.000 millones de pesos. O sea, de dólares, perdón, 107.000 millones de dólares. La diferencia son 21.000 millones de dólares si uno toma todo el periodo, y son 7.000 millones si toma hasta 2030, que era el periodo que más con fuerza analizó el Fondo Monetario, que Argentina tenía que lograr ahorros. O sea, hasta el 2030, Argentina propone pagar 37.000 millones y los bonistas están reclamando 44.000. O sea, hay 7.000 millones de diferencia en este momento en la discusión de pago entre ambas propuestas. La próxima. Entonces ahí se puede ver, si ven con cuidado, cómo fue el proceso. En la verde oscura está la deuda original. Vamos de acá hasta el 2030.
Argentina tenía que pagar contractualmente 71.000 millones, ¿sí? Bueno, la oferta original del gobierno fue pagar 29.900 millones. Y la oferta original de los bonistas no, tenés que pagar 47. Ahora el gobierno acepta pagar 37 y los bonistas se han bajado hasta 44, ¿sí? Ha habido una mejora del gobierno en estos perfiles, ¿sí? Y estos son los 7.000 millones de diferencia. Cuando lo ven acá en el total que Argentina, de toda la deuda eran 120.000 millones que había que pagar, de la deuda privada a la extranjera, bueno, Argentina propuso pagar 82.000, los bonistas 109, Argentina ahora propone 86, los bonistas 107. Esas son las diferencias que hay en el juego. La próxima, el ahorro. Argentina buscaba al principio un ahorro de 41.000 millones, 42.000 millones en la oferta inicial. Los bonistas proponían un ahorro de 25, ahora Argentina propone un ahorro de 34, los bonistas un ahorro de 27, ¿sí? Esto ya es en términos de ahorro. Estas son todas las cifras que se vienen jugando fundamentalmente. En la próxima, si lo vemos en términos de PBI, ahí tienen año por año lo que significa la diferencia entre las ofertas. Esta es la nueva oferta del gobierno en la clarita, que llega hasta un máximo del 1% del PBI hacia finales de esta década, al principio casi nada, y después baja, y la de los bonistas, que llega hasta 1,3%. Cuando uno ve esto en estos términos, la diferencia es absolutamente insignificante, ¿sí? Porque 7.000 millones de dólares a lo largo de todo el tiempo, de varios años, de 10 años, es muy poca plata, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias que hoy se están discutiendo, de donde decimos, esto tiene que sí o sí llegar a un acuerdo, porque sería muy insensato no llegar a un acuerdo cuando las diferencias son tan pequeñas, ¿verdad? Pero para que esto haya ocurrido y que ya las diferencias sean pequeñas, ha tenido que intervenir la política, porque la posición de Guzmán aparecía medio irreductible, e incluso era una oferta unilateral, y recién en las últimas 2 semanas ha habido mucho movimiento y verdadera negociación de buena fe en lo que respecta a la deuda. En la próxima. Ahí lo ven las diferencias en términos de PBI año por año. El único año de mayor diferencia es el año 2036, pero son todas pequeñas diferencias. Antes la diferencia era, en la oferta, las diferencias originales de 0,16 del PBI promedio por año, y ahora es 0,11. Fíjense que siempre estamos hablando de magnitudes muy pequeñas que deberían hace tiempo haber llegado a un acuerdo, que de paso les digo era la idea original en diciembre, que yo estuve trabajando con Guillermo Nielsen en noviembre, durante octubre y noviembre, y la idea era arrancar en diciembre y terminar en diciembre, enero, febrero, todo esto. Se ha perdido mucho tiempo porque finalmente, bueno, se ha llegado, digamos, ahora a una situación más compleja. Lo único que sí, Argentina tuvo, entre comillas, la suerte del COVID, porque eso ha bajado pretensiones de bonistas que están teniendo pérdidas en muchos lugares del mundo y que de alguna manera aceptan que las quitas tengan que ser mayores de lo que podían aceptar en enero o en febrero, ¿verdad? Bueno, seguimos. Este es el ahorro entonces para el Tesoro, en base a las propuestas actuales, hasta el 2030, lo que dijimos, 7.000 millones, y el ahorro total, 21.000 millones. Esta es en este momento la diferencia que está viendo y que se está zanjando en estos momentos. Seguimos. Después de todo esto va a venir el acuerdo con el Fondo Monetario, que seguramente puede tener una ayuda que pueden ser de unos 3.600 millones por posible ampliación de la cuota que el Fondo Monetario dará a todos los países, y si se puede llegar a intentar completar el viejo stand-by de 14.000 millones, o puede haber otro tipo de ayudas. O sea, acá cabe esperar alguna clase de ayuda al Fondo Monetario, que será para recomponer reservas, o podrán utilizarse directa o indirectamente para fortificar la economía argentina. En términos de bonos, cuando lo vamos a llevar a precio de los bonos, la oferta del gobierno promedio es de 47 dólares y la oferta del grupo promedio 58. En estos momentos se está trabajando con una idea de llegar a 50, 51,
52, que sería la zona de arreglo que estamos previendo. ¿Seguimos? Bueno, vamos un poquito entonces a la ayuda que hay del gobierno en esta época de cuarentena. Acá ponemos algunas que otra estimación del gobierno que ayer emitió, cómo viene la ayuda a las ATP según las empresas. Toda la ayuda de la ATP básicamente está concentrada en empresas chicas. ¿Seguimos? Este es el programa ATP, que es el mejor programa del gobierno, que está contemplando una ayuda del orden de los 72.000 millones de los sueldos del mes de vengado de abril, mes de vengado de mayo. Están los créditos a los autónomos y reducción de aportes patronales. 0,5 del PBI en cada mes. ¿Seguimos? Y ahí tenemos un monitor total de la ayuda total del gobierno, que tomamos 4,4% del PBI, 1.200.000 millones de pesos, dividido en partes iguales entre medidas de liquidez y medidas de solvencia. Aclaro que para una crisis como la actual, lo más importante son las medidas de solvencia, porque las empresas no tienen que pagar los sueldos tomando créditos, van a crear problemas de morosidad y de incobrabilidad en el sistema bancario el año que viene o los próximos meses, si las empresas se bancaran aumentando crédito. Tienen que hacerlo de una manera enfatizada por las medidas de solvencia. Estas medidas son del 2% del PBI, lo que estamos previendo. Una parte estamos esperando de que de todo esto igual se ejecute menos, 1,9, hay ciertos problemas de ejecución, o sea que hay que pensar en una ayuda de solvencia del orden del 2% del PBI, el grueso en estos meses, y otra parte quedará para la segunda parte del año, ¿sí? Los países están en general haciendo apoyos del orden del 3, 4, 5, 6%, en el caso de Estados Unidos, del 10% del PBI. O sea, la ayuda argentina es una de las más bajas en términos de PBI de lo que está pasando hoy en el mundo. Acá de vuelta tenemos el programa ATP, más detalladamente, pero bueno, podemos seguir directamente. La salida de la cuarentena va a tener que ver con las ayudas crediticias y de solvencias remanentes por los problemas que queden de las empresas, porque si hubiera una ayuda perfecta, no tendría que haber ningún estrés, no tendría que haber ninguna angustia. Las empresas verían, por ejemplo, lo ideal hubiera sido que hubieran bajado, por ejemplo, 25% o 30% los sueldos en base al esquema de suspensiones que tradicionalmente tienen las industrias a la gente que no está trabajando, y que el 75% remanente lo hubiera pagado el Estado. Eso no ocurre así, el Estado paga en algunos casos 50, 40, 30, depende de las situaciones, no paga a todo el mundo, y aparte están todos los problemas remanentes de pago de impuestos, de alquileres, etc. Entonces, las empresas no van a quedar en forma, llamémosle así, totalmente preparadas, como si hubiera sido un feriado largo y nada más. Van a quedar muchas con problemas, y entonces esperamos que haya más ayuda estatal en el tiempo y más problemas, y esto va a generar también más lentitud en la recuperación. Y el otro gran problema que ustedes habrán escuchado y que existe, que es la absorción del dinero sobrante. En esta época, como les decía, hay mucho más ahorro que gasto, queda mucho dinero sobrante. Eso se va a acentuar en estos próximos meses, y eso va a requerir fuerte colocación de bonos, que puede ser en forma directa, o puede ser colocación en los bancos, o va a ser a través del sistema bancario vía suba de encajes, pases o LELIQ. Hay que prepararse para esto. Yo tengo un poco de temor. Un banco central que tardó 60 días en subir las tasas de interés no me da la suficiente confianza para que vaya a ser una absorción de bonos como corresponde, y combinadamente con el Tesoro. Acá el Tesoro Nacional y el Banco Central no actuaron bien hasta ahora, y ahora tendrán que ponerse las pilas para actuar bien, para que esto se pueda hacer de una manera correcta, sin generar expectativas negativas. Es muy importante considerar que es dinero sobrante, o sea que si mañana ustedes empiezan a ver un programa agresivo de colocación de bonos en los bancos, no hay que pensar que eso significa que las empresas van a tener menos crédito.
Lo que hay que pensar es que en Argentina es muy difícil colocar bonos directos a la gente, porque todavía estamos, si caemos en default o no caemos en default, tuvimos muchos problemas con las LETES, con las letras, con las LECAP, etcétera. Entonces no es fácil colocar dinero directamente en la gente. Por eso la gente cuando recibe sueldos o la tiene en su casa o lo deja en el banco. Entonces, por eso hay que pasar por el sistema bancario, lo que no ocurre en otros países, donde el grueso de la absorción son colocación directa de bonos a la gente. Acá va a tener que pasar por el sistema financiero. Puede haber sustos, muchos van a pensar que esto es como un plan Bonex, porque los bonos después se lo van a dar a la gente, pero nada de eso se corresponde con esta realidad. Es dinero nuevo que va a sobrar y que perfectamente el Estado lo puede y lo tiene que absorber. La próxima, ahí tenemos cómo se va gestando una capacidad prestable, una aumenta de crédito más allá de los encajes por el gran crecimiento de los depósitos, 700.000 millones, contra un crecimiento de crédito mucho menor. Bueno, si le hartamos los encajes, son 250.000 millones que hay que pensar en poco tiempo en ir absorbiendo. Seguimos. Bueno, nosotros tenemos acá un análisis de lo que creemos que podría haber sido y lo que va a ser. Esto será el escenario posible de recuperación del PBI, y este es el escenario que estamos previendo. O sea, que estamos previendo una recuperación mucho más lenta por los errores propios de la manera de abordar la cuarentena y por los errores que esperamos que pudiera haber en el futuro. O sea que no hacer las cosas de una manera clara, no haber bajado los sueldos públicos, no haber bajado los sueldos privados de una manera uniforme, aproximadamente 25%, no haber ayudado a las empresas de forma muy generosa para que paguen el 75% de sueldo restante, y otras medidas de tipo impositiva y demás, hacen que este proceso se haya manejado, el proceso económico se esté manejando de una manera mucho más lenta de lo que se debería haber manejado, de una manera no tan rápida en la ejecución y no con el alcance que debería haber tenido. Por lo tanto, la recuperación es menor a la que podría haber sido. Esto es lo que nosotros estamos estimando, y acá hay unos 6 puntos de diferencia finalmente en el PBI, que podría haber sido que lo que pensamos que va a ser. En el déficit, pensamos que este año debería haberse propuesto el gobierno tener un déficit mayor. El gobierno tuvo miedo de emitir, y tiene miedo de emitir, porque tiene miedo que se vaya el dólar y se vaya la inflación. Pero eso es parte de la incapacidad del gobierno, que no ha sabido manejar las variables financieras, como les comenté, las variables monetarias, y no es capaz de transmitir un mensaje y todo un plan articulado de que es bueno aumentar el déficit ahora para que el déficit sea menor en un futuro, porque las empresas van a estar más vigorosas y porque la recuperación va a ser mejor y ya no van a necesitar ninguna ayuda. Como el gobierno no piensa así, o no lo puede hacer así porque le falta capacidad, es que creemos que el déficit va a ser menor este año, pero va a ser mayor el año que viene, porque va a tener que seguir, va a tener todavía haber algunos problemas de recaudación, porque la actividad va a ser más baja y porque va a tener que seguir ayudando más a las empresas o a la gente por los problemas remanentes de este año, la resaca que le hablaba en otro momento, ¿sí? Entonces esto creo que es lo que, creemos que estas son diferencias que tienen que ver básicamente con la falta de capacidad en materia económica del gobierno. Bueno, con esto termino yo la presentación acá para poder facilitar las preguntas de todo lo que hemos visto, así que Diego, coordina un poco este tema de preguntas y respuestas. Bueno, excelente, Gabriel, tu exposición como siempre. Bueno, tenemos varias preguntas en principio. Tenemos acá de Ricardo, a ver, ahí si querés hablar, Ricardo, si querés hacérselas vos. Sí, tengo 2 preguntas, Gabriel. Ricardo Becker soy. La primera es esta: cuando se haya refinanciado o firmado, hecho el acuerdo, que parece tan cercano, surge una pregunta de inmediato. ¿Los nuevos bonos o los nuevos compromisos se ven cumplibles y entonces uno analiza como que se va a dar eso frente a otras inversiones? ¿O sentís que
sería por ahí muy frágil la posibilidad de cumplimiento y por lo tanto conviene escaparse de lo refinanciado. Esa sería la primera pregunta. Bueno, ahí yo te diría, yo creo que sí son cumplibles y deberíamos ver una baja muy fuerte del riesgo país hacia la zona de 1000 puntos y posiblemente después hacia la zona hasta 500, 600. Después se verá, porque acordémonos que al principio no se va a pagar nada, o sea que después sea cumplible o no es un tema de lo que haga el gobierno en los próximos meses, ¿verdad? Entonces, y los próximos años. Pero en principio es una refinanciación que libera mucho a la Argentina de problemas. Indudablemente después de esto vendrá en la negociación con el fondo que liberará de los compromisos del fondo que había en 2022, 2023, 2024, con lo cual el panorama va a lucir despejado. Eso crea una condición necesaria para que la economía se desenvuelva, pero no es suficiente. Después hay que llenarlo de buena política económica para que el país crezca y para que entonces cada vez la deuda sea menor, sea cada vez un problema de poca importancia, ¿verdad? Entonces, no veo que haya que salir corriendo. Ahora, si van a prevalecer políticas, llamémosle así, de tipo populista, a los Fernanda Vallejo, que hay que quedarse con las acciones de las empresas del Estado, empiezan a prevalecer todo tipo de políticas antiempresariales, que siempre están dirigidas a las empresas grandes, pero que crean una atmósfera muy negativa para la inversión argentina. Y bueno, si el gobierno llegara a tomar ese cariz, vamos a tener muchos periodos complicados, política, económica, financieramente, socialmente, y mucha gente se estaría, diría, yendo de la Argentina de una u otra manera, vendiendo bonos, tratando de invertir en otros países, tratando de salvarse de expropiaciones en Argentina, ¿no? Entonces, pero todo depende de lo que haga el gobierno. Yo creo que si bien va a haber una tendencia, siempre va a haber un sector del kirchnerismo que quiera avanzar, aprovechar esta circunstancia para un estatismo más pronunciado, creo que en Argentina prevalecerá, no solo por la coalición de gobierno, que en este momento Alberto Fernández y los gobernadores son una compensación, una fuerza compensadora de eso, sino el resto de la sociedad, y creo que no vamos a ir hacia ese camino. Pero bueno, eso dependerá de cómo avance la conflictividad política y social en Argentina, ¿no? Gracias. ¿Y otra pregunta tenías, Ricardo? Sí, tenía otra, pero no quería abusar. Gabriel, si tenés proyecciones por industria de evolución, digamos, contaste como la evolución del Producto Bruto para el año que viene o en el futuro, pero con el tema de la energía, agro, etcétera, puede ser muy distinto por sector. ¿Hay proyecciones de ese tipo? Sí, tenemos proyecciones, no las tengo acá en la mano ahora para dártelas, pero en otro momento te las pasamos por mail lo que vamos teniendo sobre el tema, si te parece. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, ahora había pregunta de Paulino. A ver si la querés formular vos. O si no, bueno, la busco y la leo acá en el chat. Hola Gabriel, ¿cómo te va? No, la pregunta era si ves, tal como ocurrió en el primer periodo de Néstor, que pueda haber alguna chance de que, aunque el gobierno devalúe o ajuste un poco el tipo de cambio, el pass-through sea bajo a precios por toda la capacidad instalada que hay, ociosa, y stocks que hay que liquidar y demás. O sea que, a pesar de que, digamos, sin ser el tipo de cambio, eso no se traslade a inflación fuerte. Sí, puede ser. Digamos, hay que ver, el traslado técnico del dólar a la inflación ronda el 20%. O sea que si hubiera una devaluación del 20%, por ejemplo, el IPC debería crecer 4% por cuestiones técnicas. Incluso podría ser menos en la medida en que ahora hay importaciones que empiezan a cotizar por el contado con liquidación a partir de las últimas medidas del Banco Central que restringen
los dólares para importadores. Entonces, el pass-through podría ser bajo, pero eso depende de toda la política económica. O sea, es bajo cuando están ancladas las expectativas porque la política económica se entiende cuál es y todo el mundo piensa que va a ser así y que el gobierno va a tener éxito. Si el gobierno devalúa 20% la semana que viene, va a ser un desastre. Ahora, si lo hace en el marco de una situación anclada, bueno, ese 20% va a tener un impacto, pero el pass-through puede ser bajo, como al principio de los años 2000, o en otras circunstancias. También durante el gobierno de Macri hubo un momento de alguna devaluación donde el pass-through fue bajo también. Eso depende mucho de cómo se generen las expectativas. No, el pass-through mínimo técnico es 20%. Todo lo que sea de 20% a 100% es por errores de política económica. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Paulino? Vamos igual a hacer Sí, vamos. una pregunta por participante, así. Dale, lo reducimos así entonces. Perfecto, bueno, ahí tenemos pregunta también de Pedro. Lo invito a desbloquear el micrófono, si no, elegimos una y la hacemos. Bueno, su pregunta es, asumiendo que se llega a una... Ahí está Pedro. Bueno, formular la voz. No, la pregunta era, asumiendo que se llegue a un acuerdo en el torno del 51, que es un poco lo que estamos todos esperando en los próximos días para lo que es ley extranjera, ¿qué cabe esperar para el tratamiento de los bonos de ley local? Nosotros esperamos que la ley local sea bien tratada, por razones, digamos, numéricas que no va a hacer mucha diferencia si es maltratada y básicamente por una cuestión reputacional, donde a los estados, al gobierno le conviene que la gente crea en la ley argentina. Máximo considerando que por más que haya arreglo de la deuda, olvidémonos de un financiamiento para el gobierno nacional en los mercados extranjeros durante un buen tiempo. Entonces, el gobierno va a tener que recurrir al mercado local. Y tratar mal a la ley local es muy perjudicial para el propio gobierno. Entonces, además ya lo han dicho en repetidas ocasiones, que tienen esa intención. Y les puedo a mí me consta, por las cosas que en su momento hablamos, de que la idea original era tratar igual a la ley argentina. Entonces, yo diría que básicamente el arreglo externo se va a trasladar a la ley argentina, el mismo tipo de tratamiento. La única diferencia que puede haber, diría, pongo un solo ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que el 80% de la gente acepte el canje, y entonces se hace el canje. Pero, por ejemplo, para los bonos pari de ley extranjera, que necesitan 85%, no se alcance eso, se alcance el 80%. Entonces, el 80% canjea. Aquel que tenga un bono pari que no entre al canje, como al final va a ser poca plata, es probable que el gobierno lo pague. Entonces, esa persona que tiene un bono pari de ley extranjera, que es un holdout, pero que finalmente no va a ir a default, sino que se va a pagar, que se podría pagar, tendría un beneficio respecto al que tenga un bono para. Pero eso es una conjetura y depende de que no se llegue al 85% en los bonos pari. Se está haciendo todo el esfuerzo para tratar de llegar. Diría que a nivel financiero tirarse unos tiritos para tener bonos pari, apostando que pudiera pasar eso, no está mal. Pero eso no es porque Argentina diferencie la ley extranjera. Sería el que entró al bono, el que entró al canje del bono pari, probablemente tenga el mismo beneficio que lo que haga Argentina unilateralmente con los bonos para que ya están en default ahora, ¿verdad? Perfecto. Vamos con pregunta ahora de Gabriel Wasserman. A ver si la quiere realizar. Hola, Gabriel, buenas tardes y a todos. Yo me pregunto, estando en un momento donde no hay ingresos, está la economía en el momento más bajo de recaudación, ¿no es momento de eliminar los impuestos distorsivos como las retenciones y sí cobrar el impuesto a las ganancias? Entonces, sabiendo que 2 meses vamos a tener pocos ingresos, es el momento de crear inversión
y me refiero, o si no, los derechos de exportación que sean a cuenta de impuesto a las ganancias, y aprovechar también a bancarizar el 100% de la economía, que es donde generalmente tenemos evasión. Entonces acá se cobran impuestos porque no se cobran, no se sabe cobrar, y es una manera de dar, aprovechar la crisis como una oportunidad para el desarrollo. Si no, el único ganador son los países Paraguay, Uruguay, Perú, cualquier país agroexportador. Frente a Argentina estamos saliendo a correr con pesas. Esa es mi pregunta, que parece simple, pero no se puede lograr. Yo te diría, el tema impositivo es un tema muy estructural, que significa que tenés que cambiar, digamos, tener muchos objetivos y contradictorios. Vos querés tener un déficit fiscal bajo, o más bien tenés que apuntar a un superávit fiscal, aunque sea pequeño, para ser solvente. Entonces tenés que bajar gastos y tenés que subir impuestos eventualmente. Es decir, no quiero subir impuestos, que ya son muy altos, entonces tenés que bajar mucho los gastos. Para bajar mucho los gastos es bajar las jubilaciones, en gran parte. 70% es gasto social, o la UH u otras. Y ahí tenés un problema importantísimo, te empezás a tener conflictos políticos, sociales para poder hacer eso. Entonces, nosotros la manera que vemos que la situación fiscal en general puede resolverse adecuadamente es con el país, con un mínimo, con un crecimiento, digamos, el 3% anual, tratando de congelar el gasto, porque políticamente es muy difícil bajarlo, congelar vacantes y hacer beneficios, que los beneficios del gasto sean indexados, es decir, no está mal que haya fórmulas indexatorias en el gasto. ¿Por qué? Porque si vos creces 3% por año, la recaudación va a crecer por inflación más ese 3%. Eso en el tiempo te permite lograr superávit fiscal. Entonces esa sería la manera macroeconómica no cruenta de resolver las cosas. Después, en el interín de los impuestos, podés llegar a decir, bueno, ¿qué impuesto bajo, qué impuesto sube? Es un tema complejo porque hubo que aumentar retenciones para tener una mejor situación fiscal. Las retenciones al agro son un pésimo impuesto, pero justamente cuando la recaudación se cae a pedazos y el único sector que puede a lo mejor funcionar bien son las exportaciones, no lo van a hacer y no podemos pensar que lo hagan o no es un momento para proponer. Porque vos decís, lo ponés como forma de impuesto a las ganancias, está bien, sería lo lógico, pero en este momento el impuesto a las ganancias se cae como un piano. Entonces finalmente no te va a cambiar la situación. Entonces yo te diría que normalmente los momentos para hacer estas reformas impositivas es cuando la economía va bien, porque si no, no vas a lograr consensos para hacerlo. Yo diría que no imaginemos que haya baja de retenciones y cambios impositivos importantes en esta situación crítica, caótica, donde estamos en juego si se hacen las cosas, ojo, que si se hacen las cosas mal, hay riesgo de hiperinflación. Si el gobierno no actúa como corresponde, todo ese sobrante de dinero te puede generar una llamarada hiperinflacionaria. Como yo creo que muchos de los economistas algunos que están alrededor del gobierno lo saben perfectamente, uno puede pensar, espero que hagan las cosas bien, pero no podemos dar por asegurado que van a hacer las cosas bien. Entonces, yo te diría que en este contexto, hablar de reformas impositivas, que son cosas más sofisticadas, bajar uno, subir otro, cómo hacer con los gastos, etcétera, pasó todo a un segundo, tercer, cuarto plano, porque primero tenés que estabilizar la economía. Entonces yo te diría, no creo que sea el momento hoy para poder avanzar en estas cosas. Perfecto, Gabriel. Bueno, vamos con las últimas tres, ¿te parece? Que son las que figuran en el chat, y ya lo vamos cerrando. Tenemos ahora pregunta de Gabriel Chediak. A ver, vamos a habilitar el micrófono si la querés hacer vos. Sí, preguntaba por el valor real que había comentado al principio, que hoy día del tipo de cambio oficial es de 84, y se había dicho que eso podía reducirse, ese valor real, hacia fin de año. A ver, 84, cuando Alberto Fernández dijo que 60 pesos por dólar estaba bien, obviamente Alberto, si hay algo que es difícil de decir cuál es el valor adecuado del dólar, porque depende de todo lo que pase en Argentina y en el mundo. Así que son siempre conjeturas
y cálculos muy estimativos. Pero él dijo que 60 estaba bien. Ganó las elecciones, las PASO, no le quedó más remedio al Banco Central que llevar el dólar a 60, porque si no se le hubieran sacado todos los dólares, o tenía que haber hecho un cepo en forma inmediata, ¿sí? Pero ese valor de 60, que en la cabeza de Alberto Fernández era el valor adecuado, hoy es 84, en una situación mucho más complicada, ¿sí? Entonces uno diría, Alberto Fernández tendría que estar diciendo en este momento que el dólar está barato, no lo están diciendo, porque a los gobiernos les pasa siempre lo mismo. Una vez que están en el gobierno, no quieren devaluar más porque tienen miedo a la inflación, entonces el dólar se va atrasando. Bueno, va pasando esto. Ahora, en los cálculos que uno puede decir de una economía que va andando bien, que crece 3% por año, que soluciona el problema de deuda, ese dólar supuestamente de equilibrio va bajando y puede ser 75, 77, como dice el fondo, o puede ser incluso menos. Cuanto más productivo sea la Argentina y cuando mejor le vaya, ese dólar de equilibrio va bajando e incluso el dólar actual podría llegar a ser de equilibrio. Yo creo que como eso siempre es el escenario bueno, donde todo va bien, ok. Ahora, cuando el gobierno se manda macanas, baja mucho la tasa de interés, sobra el dinero y no lo sabe absorber, y las brechas se escapan, ya se torna muy difícil. Tiene que hacer medidas totalmente negativas, como esta medida de obligar a muchos importadores a ir al mercado contado con liquidación, con lo cual el costo de reposición de mucha mercadería empieza a ser el contado con liquidación, lo que es una medida pésima. Bueno, cuando el gobierno hace esas cosas, y uno tiene que pensar que, bueno, que devaluar es un condimento necesario, porque estamos lejos de tener un gobierno de alta calidad. Solamente con mucha calidad se puede no devaluar. Entonces yo diría que es probable que haya una devaluación extra a este 2% mensual, más o menos que está viendo ahora. Pero seguramente esa devaluación será después que se arregle la deuda y cuando el gobierno se sienta un poco más cómodo en poder hacerla. No es ninguna fija, podría no haber ninguna devaluación extra y seguir viviendo con brechas altas, lo que va a estar todo el tiempo haciendo que la economía funcione peor, ¿sí? Con más complicación, y finalmente a la larga en algún momento va a venir un mejor plan y alguna devaluación que recupere valores. Supongamos que muchas importaciones empiezan a hacerse al dólar contado con liquidación, y bueno, va a haber una presión a la inflación más importante, el dólar se va a atrasar más, y finalmente va a haber una devaluación. O sea, yo diría que en el escenario base hay que pensar que va a haber un salto devaluatorio entre el 10 y 20% en algún momento en los próximos meses, más allá de la devaluación del 2% mensual que está viendo ahora aproximadamente. Gracias. Buenísimo. Vamos con las dos últimas. Tenemos acá una pregunta de Fabián, que me pide la formule yo. Dice, ¿algún comentario sobre el tenedor de letes con custodia en bancos de inversión de afuera, o sea, en Euroclear? Dice, porque el canje voluntario de las letes que se hicieron fueron para los locales, especialmente las instituciones locales. La última pregunta no la tengo, usted escuché bien. ¿Cómo es? La No, segunda. aclara, dice, porque el canje voluntario, porque el canje voluntario de las letes que se hicieron fueron para los locales, especialmente las instituciones locales. Bueno, claro, yo diría que la respuesta, o sea, acá ha habido un Paul liso y llano, después se ha querido privilegiar la construcción del mercado local de pesos. En principio se mandaron empezaron bien y después se mandaron una macana muy grande con el bono AF20, después remediaron esa situación, lo tomaron a valor técnico para los canjes posteriores. En fin, el gobierno, claramente, tener el mercado local en pesos de una manera, llamémosle, vigente, aceitada, que funcione bien, es esencial para el gobierno, especialmente que tiene que colocar muchos bonos. Aunque los bonos se coloquen en los bancos, es muy probable que ustedes escuchen en las próximas semanas o meses, cuando el gobierno empiece a colocar los bonos, que muchos digan, se viene un plan bonos. Estos bonos que están metiendo en los bancos se lo van a encajar a los depositantes. Ese ruido podría generar que los depositantes quieran irse del sistema y comprar dólares. Como no se pueden ir porque hay cepo, pero sí se pueden ir individualmente, uno se va a sacar un depósito, va a comprar dólares,
después la plata vuelve al banco, pero a un dólar más alto, eso crea brechas muy grandes y puede crear una gran inestabilidad financiera. Muy importante que el gobierno maneje ese operativo y que demuestre, a través de un plan donde todos los economistas podamos decir que está muy bien hecho, que no hay ninguna chance de plan Monex. Pero bueno, el problema va a estar en la mente de la gente. Con más razón, el gobierno tiene que cuidar todo lo que es el mercado de bonos en pesos. Por eso está privilegiando el mercado local de bonos en pesos, la transformación eventual posible de letras en pesos, pero al mismo tiempo yo creo que una vez que se arregle todo esto, se salgan de todos los defaults y las letras se puedan convertir en algunas en distintos tipos de bonos, en pesos o en dólares, bueno, va a quedar un resabio negativo, que incluso lo vemos hoy en día cuando todos los días se van 30, 40 millones de dólares de los depósitos bancarios, de dólares, pero yo espero que el gobierno pueda recrear una mínima confianza para que el sistema de dólares vuelva a funcionar aceptablemente bien y el sistema de pesos no provoque temor en la gente que tenga depósitos en los bancos, y por eso todo el énfasis está en el mercado de bonos en pesos, y por eso el comportamiento que hubo con las letras diferencial. Perfecto. Bueno, tenemos ahora pregunta de Gabriela. Esta sería la última. Gabriela Casais. Si hay más preguntas, dejá, no hay problema. ¿Sí? Bueno. Gabriela, no sé si la querés hacer vos, si no la leo yo. Bueno, la pregunta dice, en caso de no acordar con los bonistas, ¿consideran algún tipo de hiperinflación? Bueno, no acordar con los bonistas es y quedar en default. Primero va a ser un problema muy serio para las provincias y para las empresas que tengan que renovar sus propios bonos y que tengan que invertir. Entonces se va a generar una situación complicada, más complicada económicamente. Aumentan los riesgos de hiperinflación. No quiere decir que esto tenga que derivar en una hiperinflación. No hay ningún vínculo directo. Pero aumentan las expectativas negativas, la economía le va a costar repuntar, y puede haber también más situaciones sociales y políticas conflictivas, y ese es el caldo de cultivo para que en algún momento pueda haber un mayor caos que pueda terminar en un estallido hiperinflacionario. No es porque el hecho de no acordar genera un mecanismo directo de hiperinflación, nada de eso, porque la hiperinflación se genera si hay un desequilibrio muy grande en el mercado monetario, si hay una oferta monetaria mucho mayor a la demanda. Si hay default, la demanda de dinero va a bajar y por lo tanto ahí va a haber estrés. Ese estrés, ¿cómo se va a manifestar? En el aumento de la brecha cambiaria. Bueno, después la brecha cambiaria va a generar miedo a que finalmente haya una gran devaluación, y si hay una gran devaluación, finalmente hay una hiperinflación. Pero tiene que pasar todas esas cosas y el gobierno perder el control de la situación. Yo diría, hoy que haya default sería un primer paso en perder el control de la situación, porque sería es como decir, una situación muy penosa, que no se pueda lograr con tan poca diferencia un acuerdo con los bonistas, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de Pedro. A ver. Vamos a ver si la quiere hacer él. Dice... Sí, Pedro. Decir. Ah, bueno, lo hago yo. TJ20. ¿Esperan que se pague el 22 de junio o prevén un reperfilamiento? Yo preveo que toda la curva de bonos en pesos se pague. Ahora, si vos me decís que si hay un default, podría haber ahí algún problema, algún reperfilamiento transitorio, pero yo diría, en la hipótesis básica que se arregla, ya 100% probabilidad de que se pague. Perfecto. Y a ver, tenemos pregunta de Jorge López, que pregunta si ves esterilización con encajes del 100 para depósitos a la vista. Bueno, el gobierno tiene muchas maneras de esterilizar. Una de las maneras sería, por ejemplo, aumentar encajes y después
habilitar a los bancos para que parte de esos encajes puedan comprar bonos, que justamente lo que llamamos los bonos de la cuarentena. O sea, esa manera de colocar los bonos por los sobrantes puede tener esta forma. Es decir, el encaje vaya al 80%, puede ser 100% a la vista, puede ser 40% en plazo fijo, puede haber una distinta combinación de encajes, pero que sea una suma de encajes que para que los bancos puedan entonces no tener ese costo inmovilizado a tasa cero, tener que pagar por los plazos fijos y no tener ingresos, que se machee. Lo ideal sería generar un circuito indexado, donde buena parte de los depósitos que están aumentando pudieran aumentar en base, por ejemplo, a depósitos por ser a 30 días. No hace falta que sean 90 días como es ahora. Que la gente tenga incentivos a tener la plata en los bancos indexada. Y que el gobierno coloque deuda indexada. Al gobierno le conviene colocar deuda indexada y no deuda por tasa de interés, porque normalmente la tasa de interés es más volátil y normalmente la tasa de interés tiende a ser más alta que la inflación. Entonces, al gobierno le convendría colocar deuda en ser. Pero bueno, la forma que puede adquirir la colocación de los bonos de la cuarentena o la esterilización puede ser lo que vimos en un momento. Puede ser colocación de bonos directamente en la gente, o puede ser incluso pago de salarios en bonos, podrían haber hecho eso y no lo hicieron, una parte de los salarios públicos. Pueden ser bonos colocados en el sistema financiero, que es lo más probable, o pueden ser pases, LELIQ o suba de encajes. El mix, si va a ser 100% a la vista o no, eso puede ser, es un mix que, digamos que dentro de las posibilidades puede ser eso, puede ser otra cosa, pero yo diría que no veo 100% de depósitos en encajes como algo tan fuerte el aumento de los encajes. Me parece que puede ser más parejo en todo el espectro de depósitos, no tan drástico en los depósitos de la vista, pero es una de las posibilidades. Lo más importante es cómo se maneja todo el operativo, porque si vos tenés altísimos encajes, tenés que velar porque el sistema financiero sea mínimamente rentable. No podés hacer que el sistema financiero pierda siempre plata. Yo sé que algunos quieren que los bancos pierdan plata, pero no funciona bien la economía cuando eso es la dinámica. Después que ganen o pierdan depende de muchas cosas, pero vos no podés obligar a los bancos a perder plata y pensar que eso es bueno para la economía, porque eso te va a generar inestabilidad financiera. Entonces tenés que velar, cuando haces encajes, tenés que velar cómo se remuneran. Entonces tenés muchas variantes. Lo más importante es la idea de que va a haber mucha plata sobrante, que ya la hay, y va a ser mucho peor, y que va a haber que colocar instrumentos, se llamen bonos o se llamen encajes, para esterilizar buena parte de lo que se está emitiendo ahora. Perfecto, bueno, aprovecho, les dejo en el chat el mail de la consultora que dirige Gabriel, por si quieren la presentación o tienen alguna otra duda. Y tenemos la última pregunta de Mauricio, que pregunta por tu comentario sobre el impuesto a la riqueza. A ver, hay una tendencia en el mundo a tratar de cambiar lo que se llama la desigualdad de los ingresos, ¿sí? Quizás el que más escribió sobre esto es Tomás Piketty, tiene 2 libros enormes sobre el tema, donde yo diría que hay una especie de referencia general a que la economía mundial en los años 70, de la posguerra, los años 60 y 70, y buena parte de los 80, la economía mundial, ¿no?, de los países desarrollados y la economía mundial creció a buenos ritmos de crecimiento, creció bien, con una situación de mucha menos desigualdad que la que se produjo después de los años 90 y hasta ahora. Entonces la tesis es, no es necesario para el capitalismo que funcione bien que la desigualdad sea tan grande. La desigualdad podría ser mucho menor, igual el capitalismo podría funcionar bien. Esa es un poco la idea general. Entonces, desde ese punto de vista hay muchas iniciativas en el mundo para tratar de gravar más a los ricos en economías o en sociedades donde justamente ha habido proliferación de multimillonarios y donde en algunos casos el 1% de la población tiene más que el 50%
de la población, entonces hay mucha concentración de la riqueza. Después tenemos iniciativas privadas, estilo Bill Gates, estilo y otros, que hicieron ahí un grupo de multimillonarios, donde donan un montón de dinero, le dejan un poco de dinero a los hijos y las familias, poco de dinero en función de las grandes fortunas que son, ¿no? Cuando el que tiene 10.000 millones de dólares le deja, bueno, el 1 o el 2% son 200 millones de dólares, pero quiero decir que es donde tienen esta política de hacer grandes donaciones a grandes ONG o fundaciones para que estos se ocupen de problemas que los gobiernos no se ocupan. Pero digamos que hay una presión en el mundo hacia bajar los grados de desigualdad. En ese sentido, yo no puedo decir que esto en Argentina puede pasar y no necesariamente tenemos que verlo como una cosa ultra kirchnerista. Es algo que puede tener cierto desarrollo en los próximos meses y años, y yo creo que va a ser una tendencia permanente en esa dirección. Ahora después, eso normalmente es 0,5%, y cómo va a ser, y si hay cambios en las leyes de herencia, y etcétera. Hay muchas propuestas para hacer pequeños cambios. De pronto, alguien dice, bueno, 3% de tu riqueza me la tenés que dar ahora, bueno, es un poco drástico, y puede ser expropiatorio en algún sentido, y aparte, como sabemos en Argentina, lo que se hace por única vez, después puede volver a reiterarse, entonces se generan todo tipo de incertidumbres de hacia dónde van las cosas. Yo diría que más que criticar en sí mismo que haya un impuesto especial a la riqueza, a la riqueza, y que tiene que ser verdadera riqueza, porque acá llegó a haber bienes personales por encima de los $100.000, $50.000 ya. Si hablamos de fortunas, de más de 100 millones de dólares, y que haya impuestos especiales, yo diría que sería parte de la tendencia que en este momento empieza a haber en el mundo, aunque todavía resistida en distintos países, no está pasando resistida por gobiernos como el estilo Trump y otros, pero quiero decir que hay una tendencia hacia esa dirección. Pero que en Argentina normalmente se hacen las cosas de una manera más brutales y con mucha más incertidumbre y con mucha más ideología anticapitalista. En cambio, lo que yo les decía sería distinto, sería hacer un cambio, como diciendo, ¿qué tal si para que el capitalismo igual funcione bien, bajamos un poco estos niveles de desigualdad que se han generado en estas últimas 2 décadas y volvemos a una situación un poco más ligada a cierta igualdad, que va a haber una presión post-pandemia en función de que hay que aumentar los gastos en salud y una serie de cambios que pueden engancharse con esa idea de también hacer cambios impositivos hacia una mayor igualación de ingresos, pero lógicamente tiene que hacerse en cada sociedad de una manera consensuada y siempre evitando que se cree la situación donde las inversiones entonces huyan. Tiene que hacerse de la manera más consensuada, global posible, para que no haya decir, bueno, nos vamos de tal, si Francia toma un impuesto, nos vamos de Francia y nos vamos a Inglaterra, o nos vamos de Inglaterra y nos vamos para acá, o nos vamos... Si tiene que haber una situación para que estas cosas funcionen de bastante consenso internacional y que todo el mundo se acostumbre a que, bueno, hubo un cierto cambio en positivo. Argentina no creo que pueda estar a la vanguardia con su problema de falta de capital, no puede ponerse a la vanguardia de esos cambios, va a tener que acompasarlos como vengan en otras partes del mundo. Bueno, hacemos un par de preguntas más y ahora sí ya terminamos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Por ahora parece que acá, bueno, Arnoldo me pide que te haga llegar sus agradecimientos por tu claridad y diversidad en los conceptos. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, se puede desmutear y hable. Si no... bueno, si no, simplemente... Vamos dando... Le comento un segundo. Bueno, tenemos esta reunión. Nosotros hacemos normalmente de la consultora un montón de actividades, informes, etcétera, donde todas estas cosas las profundizamos. También tenemos nuestros canales en YouTube, en Twitter, distintos informes, videos, entrevistas, etcétera, donde ampliamos mucho estos conceptos. Y bueno, les agradezco que hayan estado y espero encontrarlos en otra ocasión
Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, no duden en hacernos llegar, tanto vía online o vía directa a la consultora. Y bueno, con gusto vamos a satisfacer esas inquietudes. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, Gabriel. Yo ahí en el chat compartí el mail de la consultora y el canal de YouTube donde vamos a estar subiendo también esta exposición. Si no es hoy, será mañana o lo más breve posible. Les agradezco a todos por estar. Y bueno, como dijo Gabriel, nos veremos en otra ocasión. Y gracias a vos, Gabriel, por todo. Excelente tu trabajo, como siempre. Y bueno, te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.